Sean bienvenidos a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. Curso Evaluación Curricular. Semana 15. Tema Modelos, Estrategias, Técnicas e Instrumentos de Evaluación Curricular. Objetivo: dotar a los estudiantes de destrezas y conocimientos de modelos, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación curricular y de la preparación necesaria para alcanzar sus retos y exigencias en su labor académica y profesional. Estrategia didáctica. Son acciones planificadas por el docente con el objeto de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y alcance las competencias planteadas. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Para ello también es necesario que la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje cuente con las características necesarias y los instrumentos adecuados. Método: en su acepción más general significa camino o vía. En educación se refiere al proceso o serie de pasos definidos con anticipación, que establece pautas y se emplea para alcanzar un propósito educativo. Técnica: un procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje. Lo puntual de la técnica es que ésta incide en un sector específico, porque la técnica se refiere a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. También buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos, uno o varios productos precisos. ¿Qué es una estrategia curricular? Las estrategias curriculares abarcan aquellos aspectos generales de cada profesión que no se logran formar desde una disciplina en particular, requiriendo el concurso de las restantes, de modo que se integren coherentemente al plan de estudios de cada carrera, como parte de su diseño y con un balance real del todo y cada una de sus partes, lo cual permitirá que el estudiante sea profesional, que el estudiante desde el punto de vista educativo no solo tenga el deseo de saber y estudiar, sino que también se inculquen los valores, los hábitos y habilidades que exigen los tiempos actuales. Tobón hace mención de algunos puntos deseables en la educación cuando se emplean estrategias didácticas desde el enfoque de las competencias. En ese sentido tenemos desarrollo del pensamiento crítico y creativo, fomento de la responsabilidad de los estudiantes frente a su formación, capacidad de los estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar información, promoción del aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permiten realizar labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo, complementación y otros. Autorreflexión sobre el aprendizaje en torno al qué, por qué, para qué, dónde, cuándo y con qué. Así también comprensión de la realidad personal, social y ambiental, de sus problemas y además de cómo lograr la solución para cada uno de ellos. Evaluación curricular es el seguimiento continuo sistemático que se le hace al objeto de evaluación curricular seleccionado para identificar los logros y las dificultades presentadas en el proceso y poder tomar decisiones que lleven a un mejoramiento de la calidad educativa. Díaz Barriga también indica que
La evaluación curricular intenta relacionarse con todas las partes del proceso educativo, en especial en las actividades que conforman el plan de estudios. Enfoques de la evaluación curricular. De una evaluación centrada en procesos de legitimación a deslegitimación a una evaluación centrada en procesos de mejora. Es decir, que tiene la dirección de optimizar lo que se evalúa. De una evaluación centrada en el control a una evaluación centrada en el aprendizaje. De una evaluación externa al empoderamiento, es decir, de una evaluación que permanece externa a los procesos de gestión a una posición por incorporar los beneficios de la metodología de la evaluación. En ese sentido, lo que se pretende desarrollar es las habilidades de autogestión y autoevaluación. Principios. Emitir juicios de valor o de mérito requiere algún referente o criterio con que compararla. Integrarse activamente en todas las fases del proceso de formación. Ser un instrumento útil porque ¿para qué se quiere evaluar? También tenemos operaciones fundamentales para conducir la evaluación curricular según Tyler. Primero, definirla y delimitar lo que se evaluará, para lo cual es necesario establecer el área y los propósitos de la evaluación. Segundo, definirla operacionalmente, es decir, se formulará un conjunto de conceptos y suposiciones pertinentes. Tercero, seleccionar y elaborar instrumentos y procedimientos para medirlo, pruebas, escalas, listas de chequeo y otros. Cuarto, revisar continuamente los pasos anteriores de acuerdo con la información obtenida en cada etapa del proceso. Y esto generará que la evaluación sea continua y ante todo que el proceso esté en constante revisión para mejorarlo, que es lo que se pretende dentro de la evaluación. Tipos de evaluación. Schneifel, evaluación de contexto. Sirve para tomar decisiones, para establecer la planeación, objetivos, medios relevantes, metacurriculares, necesidades detectadas. Evaluación de entrada o insumo. Permite estructurar todo el proceso y sistemas de decisiones para establecer el diseño curricular. Evaluación de proceso. Se refiere al análisis de aspectos como las formas de interacción en la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de los materiales didácticos. Evaluación de producto. Sirve para la toma de decisiones tendientes a juzgar los logros no solo del final de cada etapa del proyecto, sino que del proyecto global. Importancia, alcances y limitaciones de la evaluación curricular. En la actualidad, en función a los grandes cambios y los avances científicos permanentes, deben juzgarse los resultados obtenidos para reestructurar, adecuar o realizar los ajustes en el momento oportuno de manera racional y técnicamente coherente con la situación educativa y social. Además, es indispensable para valorar lo más objetiva y sistemáticamente posible los logros y deficiencias del plan curricular previsto. Problemas para realizar evaluación curricular. Hilda Taba indica: la evaluación curricular abarca gran variedad de significados y describe numerosos procesos. Ella reconoce dos definiciones, una referida a la calificación y otro como proceso intrincado y complejo que comienza con la formulación de competencias que involucra decisiones para asegurar la evidencia de su cumplimiento. Así también se involucran intereses humanos e institucionales. Diferencia entre la evaluación curricular interna y externa. Evaluación interna. Trata de determinar el logro académico del alumno,
con respecto al plan de estudios. Comprende la evaluación de los elementos curriculares, organización y estructura del plan de estudio. La evaluación interna está referida a la evaluación del proceso, los cuales se mide a través de eficiencia y eficacia. Evaluación externa. Busca determinar el impacto que puede tener el egresado de una carrera con respecto a lo determinado en el perfil profesional propuesto y a su capacidad. Clasificación de instrumentos de evaluación. Este aspecto es más operativo y está más en concordancia con la educación, pues la aprehensión de capacidades en este tipo de educación abarca no solo aspectos cognitivos, sino que también aspectos actitudinales y valóricos para su rápida y adecuada inserción en el mundo laboral. De acuerdo a ello, tenemos autoevaluación. Se refiere a quién está aprendiendo, autoevalúe su aprendizaje. Esta modalidad de evaluación es poco común en la evaluación de pasantía profesional, pues las variables de éxito están de acuerdo a características de madurez del estudiante para reconocer sus fortalezas y debilidades y, por otro lado, preparar por parte del docente dispositivos de control apropiados de su autoevaluación. Sin embargo, un gran porcentaje de los alumnos, una vez terminada la educación secundaria, debe insertarse prontamente en el mundo laboral, por lo que es vital que los estudiantes sean más autónomos y autocríticos de su trabajo para poder madurar y adquirir hábitos laborales adecuados. Para ello también es necesario que la autoevaluación incluya algunos aspectos necesarios, entre ellos que es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cuál es su progreso individual. Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje. Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que estos hacen del aprendizaje de los contenidos que en el aula se trabajan. Algunos aspectos de intervención para afrontar la diversidad a través de la autoevaluación tenemos blog de autoevaluación, hoja de plan semanal, herramientas de autorreflexión elaboradas por el profesor, el diario del estudiante, el portafolio para la evaluación formativa del estudiante. Indudablemente esta forma de practicar la evaluación brinda la oportunidad de conocer cómo piensa cada uno de los estudiantes y cómo es su proceso de razonamiento. Heteroevaluación, referida cuando el docente evalúa al alumno, es la más utilizada en cualquier comunidad educativa. Esta es una evaluación esencialmente utilizada con el único propósito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entre ellas tenemos algunos instrumentos de heteroevaluación que propone Guerrero: pruebas orales y escritas, las pruebas objetivas, preguntas abiertas, escala de valoración, un informe. Pasamos a la coevaluación. Cuando los alumnos se evalúan entre sí o conjuntamente con el docente, práctica de evaluación que se está utilizando cada vez con mayor frecuencia en el aula. Esta modalidad, al igual que la autoevaluación, también deben de ir en aumento, porque eso va a mejorar el aprendizaje, el trabajo en equipo, el diálogo y la insertación en grupos que no siempre van a estar en concordancia. Coevaluación. Salinas define la coevaluación como una evaluación conjunta, como la realizada por los grupos con la valoración que cada uno hace del trabajo del otro. Algunos aspectos que podríamos trabajar con los estudiantes es la rúbrica, la investigación en equipo, las bitácoras, el portafolio. Muchas gracias por la atención. A continuación debe responder las siguientes interrogantes y realizar el trabajo asignado.